Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. La primera lectura de hoy recoge un pasaje del libro de la sabiduría. En este pasaje se imagina un diálogo entre los impíos, los hombres que no siguen los mandatos de Yahvé, y un hombre justo que es fiel a la ley. Y dice así, ese diálogo. Se decían los impíos razonando equivocadamente. Acechemos al justo, que nos resulta fastidioso. Se opone a nuestro modo de actuar, nos reprocha las faltas contra la ley y nos reprende contra la educación recibida. Presume de conocer a Dios y se llama a sí mismo Hijo de Dios. Es un reproche contra nuestros criterios. Su sola presencia nos resulta insoportable. A veces, nuestra vida limpia o la vida limpia de algunas personas, su conducta piadosa o nuestra propia conducta piadosa, pues es percibida por otras gentes como una amenaza, como un reproche a sus intentos de justificarse en un estilo de vida que en realidad ellos lo saben bien, no es digno de un hijo de Dios o simplemente no es digno de la persona humana. Pero se han acostumbrado, regodeado en ese estilo y justificado finalmente. Y entonces acechan y atacan a aquellos que llevan pues esa vida distinta, piadosa, limpia. Y esto pasa con la fe. ¿Cuántas veces una persona que muestra su fe cosecha sonrisas burlonas a su alrededor? Esto pasa con la piedad. A veces la gente le parece que no sé, que la gente está loca, ¿no? Pero por favor, aunque la verdadera piedad nunca siempre conmueve el corazón de los demás, ¿no? Porque estamos hechos en realidad para adorar a Dios, y cuando vemos a alguien que adora a Dios, pues nos damos cuenta de que hay una gran verdad en su conducta. Pero en fin, a veces hasta se hace burla de la gente piadosa. No estoy hablando de la gente pía, de la gente extraña que hace se santigua 27 veces en cada imagen del santo y toca en un orden riguroso el banco, la mano, el rosario. No, esos son loquitos, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la piedad. Digo la piedad sincera de un padre de familia, de una madre de familia, de un hombre o una mujer hechos o derechos, o de un joven o una joven, de unos novios. El otro día me contaban unos novios, ¿no?, que por la mañana se despiertan, se llaman y rezan juntos un misterio del rosario por teléfono, pidiendo por la paz en Ucrania. Maravilloso. O a veces esto que los impíos acechan al justo porque les resulta fastidioso, porque es un reproche contra sus criterios, y que su sola presencia resulta insoportable, como decía el libro de la sabiduría, pues ocurre con el modo de vivir la sexualidad. Y se tacha pues de mojigatos a quien tiene esa vida limpia, o de gente frustrada a quien vive la virginidad, o de gente ñoña a quien vive un noviazgo respetuoso de uno con una. Y tantas otras cosas, Señor. Cosas que deberían como despertar en nosotros, y de hecho así es muchas veces, la admiración, que nos deberían llevar como a ver la mano de Dios detrás, cosas que nos deberían a llevar a alabar a Dios por haber hecho al hombre tan capaz de darle gloria y de manifestar lo escondido de Dios, el amor de Dios por nosotros. Pues esas cosas, en vez de producirnos ese efecto buenísimo y acercarnos a Dios, cuando estamos corrompidos por dentro, nos llevan pues al rechazo y a la burla.
También, por ejemplo, esas personas que se burlan del matrimonio, o de la fidelidad, o de una vida generosa que acoge los hijos generosa y responsablemente, y forma una familia numerosa. Todas esas cosas que deberían ser luz, Señor, y que lo son. Para quien tiene los ojos enfermos, como decía San Agustín, son molestas y cansinas. Pero para quien tiene los ojos limpios, pues le trae noticia del amor de Dios. Me acuerdo una vez un chico universitario que estaba en clase y una chica, pues se ve que había surgido esa conversación. Y la chica le pregunta con asombro, ¿no?, al chico, ¿pero qué dices? ¿Que eres virgen? Y el chico, con una sonrisa, le contestó, tranquila, chica, ya veo que te impresionas mucho, pero eso se soluciona con la confesión. Y la chica, asombrada, pues recapacitó, ¿no? Y le dijo, pues mira, pues un día, no me importaría. El caso es que pasó casi un año y un día se acerca a la chica y le dice, ¿sigue en pie? Pues venga. Y acudieron a mí, ella, la chica, su novio, el amigo que le había dicho eso, la novia del amigo, y bueno, pues todos se confesaron. Sigue diciendo el libro de la sabiduría. El justo lleva una vida distinta de todos los demás y va por caminos diferentes. Nos considera moneda falsa y nos esquiva como impuros. Señor, nosotros jamás haremos esto si es que alguna vez nos podemos considerar justos, claro. Pero en fin, nosotros al luchar por tener una vida limpia, al luchar por tener fe y vivir de fe y ser piadosos, pues jamás consideraremos moneda falsa y esquivaremos a los que no viven de ese modo. Al revés, les tenderemos la mano siempre que podamos. No nos importa, ¿verdad?, ir con ellos en la misma dirección, jamás. Son nuestros hermanos. Y muchas veces son mejores que nosotros en muchas cosas. Y por eso aprendemos de ellos. Pero en fin, en este diálogo que imagina el libro de la sabiduría, lo que se dice es que los impíos dicen del justo, lleva una vida distinta de todos los demás y va por caminos diferentes. Nos considera moneda falsa y nos esquiva como impuros. A lo mejor no es verdad que fuera así, sino que ellos lo percibían así, ¿verdad? Proclama dichoso el destino de los justos y presume de tener por padre a Dios, que es cierto, pero igual que ellos. Veamos si es verdad lo que dice, comprobando cómo es su muerte. Fijaros qué tremendo, traman su muerte. Aquí, Señor, evidentemente está hablando del justo con mayúscula, que eres tú. Si el justo es hijo de Dios, él, Dios, lo auxiliará y lo librará de las manos de sus enemigos. Lo someteremos a ultrajes y torturas para conocer su temple y comprobar su resistencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues según dice, Dios lo salvará. Así hablan los impíos. El mundo nos puede probar duramente, pero tranquilos, nos dice el libro de la sabiduría, Dios es más fuerte, y continúa así. Así discurren, pero se equivocan, pues los ciega su maldad. Desconocen los misterios de Dios, no esperan el premio de la santidad, ni creen en la recompensa de una vida intachable. Nosotros, Señor, no estamos ciegos para el bien. Nosotros, Señor, por tu gracia, tenemos una paz que el mundo no puede dar y que nos gustaría compartir con todo el mundo. Nosotros, Señor, anhelamos la unión amorosa contigo y te pedimos ahora, Señor, por todos aquellos que no han descubierto tu amor, por todos aquellos que no han tenido la suerte de encontrarse contigo. Porque no hay nada que llene más la vida que tu presencia, que tu amistad, que percibir ese amor fortísimo tuyo por mí, o el de la Virgen, de la Gospa, como dicen en Medjugorje, ¿no? ¿Y cómo transforma ese amor? Nosotros, Señor, buscamos la santidad y nos sabemos hijos de Dios y hermanos tuyos, hermanos de Jesucristo. Y esperamos una recompensa que es para siempre, para siempre,
para siempre, que es el cielo. Una recompensa que no es que merezcamos, pero que tú nos concedes a poco que luchemos. Esa recompensa que tú nos tienes pensada. Y cuando encontramos persecuciones de gente que no nos entiende, de gente que se burla, que puede ser gente muy cercana, un hermano, un amigo, un novio, una novia, unos hijos, pues en todas esas persecuciones, entre comillas, lo de persecuciones, tratamos primero de no ser arrogantes y de no ser insoportables. Eso es lo primero, por supuesto, sino de ser personas como tú, Señor, misericordiosas, cariñosas, humildes, mansas. Pero luego tratamos también interiormente de responder como nos dice el Salmo 35, que es el salmo responsorial de la misa de hoy, con enorme confianza en nuestro Padre Dios. Dice así: el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha. Señor, sálvame, y lo libra de sus angustias. Me acuerdo una anécdota impresionante, ¿no? Como me contaba una persona que había ido a las puertas de una clínica, creo que la he contado no hace mucho tiempo, ¿no? Pues a una clínica abortiva, pues había ido a ofrecer a aquellas personas que entraban otra alternativa, que era pues ayudarle económicamente y con lo que necesitara, que tuviera su bebé y luego darlo en adopción a alguna persona, ¿no? Pero que no tuvieran que matar a su propio hijo. Y entonces pues una chica de un país asiático pues iba pues metida en su abrigo como con cara de angustia, dirigiéndose a la puerta de esa clínica, y esta otra persona, una mujer, le abordó y le dijo: perdona, mira, si vas allí dentro para abortar, hay otras soluciones que yo te puedo explicar si tú quieres. Y entonces aquella mujer, la asiática, se puso a llorar y le dijo: tú eres la respuesta de Dios, porque efectivamente no estoy sola, no tengo nadie que me ayude, mi novio me urge a que aborte y había decidido abortar, pero antes había pasado por el Cristo de Medinaceli, le había dirigido una última mirada y le había dicho: Jesús, perdóname por lo que voy a hacer o ayúdame a no hacerlo. Y tú, que has venido a ofrecerme esta solución, eres la respuesta del Señor. Bueno, aquella mujer pues tuvo su bebé y luego no lo dio en adopción, se lo quedó y está feliz. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, dice el Salmo, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, quizás estos males de los que hemos hablado un poquito por encima, que nos pueden infringir otras personas o el ambiente, aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. Él cuida de todos sus huesos y ni uno solo se quebrará. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a Él. Y nosotros, Señor, ahora, en este rato de oración, nos acogemos a ti, a tu bondad, a tu misericordia. Y no solamente nosotros, sino que ponemos todas esas personas que nos critican, si alguna vez ocurre, que nos persiguen, si alguna vez ocurre, que sonríen irónicamente al ver nuestra fe, nuestra piedad, nuestra vida limpia, nuestro modo justo de comportarnos. Si alguna vez ocurre, pues a todas esas personas las ponemos bajo tu misericordia, bajo tu protección. Pero nosotros hemos de ser heroicos en la confianza en Dios. Hemos de ser heroicos en esa perseverancia en el bien y en la justicia, en hacer lo que hay que hacer, independientemente de lo que nos digan. Hemos de ser heroicos en la misericordia con todos y admitir pues que haya gente que nos ataque por todo eso. Todo eso nos puede servir como purificación, ahora en la Cuaresma. Señor, te ofrezco esto, Señor, te ofrezco aquello. Señor, pues si me conocieran bien dirían cosas peores. Fray Luis de Granada, comentando esa frase del Señor que recoge Mateo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, escribe: mira que no es ser buen cristiano solamente rezar y ayunar y oír misa, cosas muy buenas, sino que te halle Dios fiel, como a otro Job y otro Abraham, en el tiempo de la tribulación.
esa fidelidad nuestra, esa heroicidad, esa perseverancia en el tiempo de la tribulación. Eso es ser buen cristiano. Así viviste tú, Señor. Así nos diste ejemplo tú, Señor Jesús, siempre combatido y contradicho. A ti se aplican esas palabras de los impíos de este texto del libro de la sabiduría. Presume de conocer a Dios y se llama a sí mismo Hijo de Dios. Te llamabas porque lo eras, hijos de Dios. Y no solamente eso, sino que nos hiciste a todos nosotros hijos de Dios. Y eso queda muy claro en el Evangelio de hoy. En aquel tiempo recorría Jesús Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo. Aquellos judíos no es que acecharan a Jesús, es que trataban de matarlo. ¿Y por qué? Pues porque hacías el bien, curabas a todos, predicabas la misericordia, el amor a los enemigos, la humildad y la mansedumbre, comías con publicanos y pecadores, resucitabas muertos, te apiadabas de aquella mujer pecadora y no la condenabas, en fin, cosas buenas todas. Y sin embargo, ¿qué recibió nuestro Señor como premio? Pues el acecho y la condena a muerte de los impíos, de los judíos que trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Una vez que sus hermanos se hubieron marchado a la fiesta, entonces subió él también, no abiertamente, sino a escondidas. Pero no por miedo, sino porque no quería precipitar los acontecimientos. Él sabía lo que iba a pasar. Entonces, algunos que eran de Jerusalén dijeron: ¿no es este el que intentan matar? Pues mirad cómo habla abiertamente, ¿lo veis? Tu Señor no te detienes en hacer el bien porque te acechen los impíos. Y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Ojalá, Señor, hubiera sido así. Pero sabemos de dónde viene. Pensaban que venía de Nazaret. Mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. O sea, tú, Señor, hablas abiertamente, te juegas el pellejo confiando en tu Padre Dios. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó para que se oyera bien: a mí me conocéis y conocéis de dónde vengo, sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero, con mayúscula, es el que me envía, o sea, Dios Padre. A ese vosotros no lo conocéis, yo lo conozco porque procedo de él y él me ha enviado. Entonces intentaban agarrarlo. Acechemos al justo, ¿no? La profecía del libro de la sabiduría. Entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano porque todavía no había llegado su hora. Y es que las cosas de Dios van siempre adelante. No hay quien las estorbe. Pero las cosas de Dios necesitan nuestra valentía, apoyada en la confianza en Dios, la tuya y la mía. Necesitan las cosas de Dios que recordemos tú y yo que el Señor está cerca de los atribulados, como decía el Salmo, salva a los abatidos, cuida de todos sus huesos y ni uno solo se quebrará. Por tanto, Señor, te pedimos que aumentes en nosotros la valentía. Esa virtud tan necesaria y tan bonita, ¿no? Que aparece, por ejemplo, en la Divina Comedia, ¿no? Ya al principio, cuando Virgilio se encuentra con el propio Dante, ¿no? Y le anima a tener coraje, a tener valor. No sé si has visto esa película de 2018 de Clint Eastwood sobre los 3 héroes del tren a París, ¿no? 2 de ellos eran militares norteamericanos que nunca habían entrado en combate y todos a riesgo de su vida y sufriendo heridas, pues redujeron al terrorista islámico que iba armado con una botella de gasolina, un cúter, un Kalashnikov, o sea, una ametralladora, 8 cargadores, una pistola de 9 milímetros y 300 balas. O sea, subió a un tren con ese arsenal donde había 554 pasajeros buscando pues una verdadera masacre. Y aquellos hombres lo evitaron, exponiendo su vida. Y dice Clint Eastwood, el director de la película, que me parece una historia fascinante porque demuestra que hay gente normal capaz de ejecutar acciones excepcionales. Me gusta contar historias sobre héroes comunes. 3 amigos que crecieron juntos y se vieron en unas circunstancias extremas dentro de un tren que actuaron rápidamente, sin pensar, sin dudar. Y salvaron a todos aquellos. Pues, Señor,
nosotros tantas veces somos gente normal, común, pero que tenemos que actuar en circunstancias a veces pues un poco extremas. Acechaban los impíos al justo. Y tenemos que hacerlo con coraje y con valor. Señor, manda tu Espíritu con su don de fortaleza sobre nosotros. Porque el valor, el coraje, pues es una parte de la virtud de la fortaleza. Manda tu Espíritu para que nos cambie de cobardes en valientes, de tímidos y apocados y pusilánimes en gente audaz, en gente que da testimonio sin echarse atrás. Fíjate que San Cirilo de Alejandría decía que no es difícil percibir cómo transforma el Espíritu la imagen de aquellos en los que habita. Del amor a las cosas terrenas, el Espíritu nos conduce a la esperanza de las cosas del cielo. Y de la cobardía y la timidez a la valentía y generosa intrepidez de espíritu. Pues así nos gustaría vivir a nosotros, Señor. San José María, el 25 de agosto de 1968, en una tertulia con unos hijos suyos, les daba pues este consejo. Me viene a la memoria, y os lo repito ahora a vosotros, lo que decía a los hijos míos hace tantos años, que debían ser imprudentes en el apostolado, no cuidadosos y cautos. Cuanto más imprudentes seáis, mejor. Y con esa palabra imprudencia, lo que se está recibiendo San José María es refiriendo a que tenemos que ser audaces, valientes y romper esa falsa prudencia. Señor, nos damos cuenta, ¿no?, que en nuestro ambiente, hoy en día, en este mundo maravilloso que nos has dado para llevarlo a ti, si no somos valientes, si no tenemos coraje, es muy difícil dejarse llevar por el mal ambiente, dejarse arrastrar por la corriente y no mantenerse fieles a ti. Johnson, lo cita C.S. Lewis, apuntaba que cuando falta el valor, no puede sobrevivir ninguna otra virtud si no es por casualidad. Y es una gran verdad, porque siempre que intentamos vivir de una manera virtuosa, noble, grande, encontramos gente en nuestro camino que se siente como si nuestra conducta le abofeteara y le reprochara su propia conducta, porque saben que no están haciendo lo que deberían y lo que son capaces de hacer. Se dan cuenta de que hay otros que hacen lo que ellos han dado por imposible. Y claro, a algunas personas, pues eso les lleva a decir lo que leíamos en el libro de la sabiduría. Acechemos al justo que nos resulta fastidioso. Se opone a nuestro modo de actuar. Nos reprocha las faltas. Es un reproche contra nuestros criterios. Su sola presencia nos resulta insoportable. Señor, nosotros no queremos ser insoportables para nada, para nadie. Pero entendemos pues que haya personas que lo perciban así. Y desde luego, nosotros no vamos a dejar de hacer el bien porque otras personas lo perciban así. Te pedimos ahora por ellos, por nosotros, por todos, para que todos sepamos descubrir la luz de una vida que se vive en respeto a los planes de Dios, de una vida que se vive buscando siempre cumplir la voluntad de Dios, de una vida que se vive anhelando y aspirando y luchando por la santidad. Una vida como la de la Virgen María. Ella, es nuestro modelo en tantas cosas, ¿verdad? Vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a perseverar en el bien y a jamás dar marcha atrás por temor a lo que otros digan. Y ahora sigue tú por tu cuenta unos minutos.